Luego de más de 20 años cumpliendo pena, Pablo Goncalves, apodado el asesino de Carrasco, es liberado y esto abre un debate público. ¿Cómo fueron los hechos a comienzos de los 90? ¿Quiénes fueron los protagonistas? ¿Cómo será la convivencia de este hombre con el resto de la sociedad de aquí hasta el resto de su vida? Faltando 5 minutos para las 18 horas, Pablo Goncalves... Hijo de un diplomático de prestigio, perteneciente a una familia de Carrasco, católico confeso, estudiante universitario de Ciencias Económicas y con un coeficiente intelectual por encima del promedio. A los 22 años, Pablo Goncalves Gallareta no parecía a simple vista el asesino serial que todos buscaban por la muerte y abuso de 3 jóvenes mujeres en menos de 14 meses. Ana Luisa Miller, de 26 años, desapareció en la madrugada del primer día del año 1991, cuando volvía de bailar en All Christians. Su auto apareció a media cuadra de la casa de Goncalves, pero su caso fue el último en resolverse. Andrea Castro Pena, de 15 años, fue a bailar a England, donde Goncalves era una especie de relacionista público. Apareció enterrada en la playa Mansa de Punta del Este 20 días después. En su cuello estaba parte de una corbata que luego se supo pertenecía a Goncalves. María Victoria Williams, una salteña de 22 años que estudiaba en Montevideo, vivía a pocos metros de Goncalves en la calle Lieja. Una mañana esperaba el ómnibus cuando él le pidió ayuda porque su abuela se había desmayado. Ya dentro de la casa la asfixió. Tuvo el cadáver detrás del sillón 36 horas. Por primera vez la policía uruguaya recurrió a perfiles psicológicos porque por primera vez se encontraba ante un asesino serial. También el testimonio de una funcionaria de un hospital que meses antes del primer homicidio había denunciado que Pablo Goncalves la esposó y la violó. Una denuncia que en su momento fue descartada, pero que fue luego clave para definirlo como sospechoso. Volvía de Porto Alegre en ómnibus cuando fue detenido. El 22 de febrero de 1993 entró a prisión. Pablo Goncalves confesó primero por lo menos 2 de los 3 asesinatos. Años después se declaró inocente y aseguró que su confesión fue arrancada bajo tortura. Perdió sucesivas apelaciones y 8 años después ya estaba condenado por los 3 homicidios. A esta altura estaba en cárcel central, tras 6 años en el penal de Libertad, donde fue apuñalado. Estando preso se casó con una vecina, tuvo una hija y se divorció. Trabajó en electrónica y estudió Derecho y Ciencias Económicas. Tuvo salidas transitorias siempre con custodia. El trabajo, el estudio y la buena conducta le han servido para bajar la pena, que al inicio fue la máxima, 30 años. El psicópata de Carrasco, como lo denominaron los medios de comunicación durante años, encajaba en el perfil que trazó Pérez Colombino. Sin arrepentimiento, sin remordimiento, manipulador y utilizando al otro sin verlo como otro. Con 46 años de edad, habrá cumplido 23 años y 4 meses de condena. ¿Qué es lo que conecta a Goncalves con sus 3 víctimas? Bueno, elementos geográficos para empezar. Él era vecino prácticamente de todas. Además, los lugares públicos a los que asistía, básicamente las reuniones bailables. Por ejemplo, con la segunda de las víctimas, esta chica Andrea Castro Pena, ella muere posteriormente de salir de la reunión bailable en el Club England, en el cual Goncalves era una suerte de promotor público, que incluso, según todas las apariencias, la recoge a la salida de ese club bailable una noche en su vehículo, con la excusa de llevarla a la casa, y a partir de ahí se da una refriega donde termina siendo asesinada esta muchacha. En el caso de la primera víctima, ¿cómo ocurre el asesinato? La primera víctima, o sea, Ana Luisa Miller, ella en el primero están festejando junto con su novio. Cuando terminan, a eso de las 7 de la mañana, en su propio vehículo ella deja a su novio en su casa. Posteriormente se dirige hacia su propio domicilio y, según todas las apariencias, cuando se baja a abrir el portón, ahí es atacada presuntamente por Pablo Goncalves o por quien haya sido su verdadero asesino, y en estado de indefensión se la lleva hacia la zona de Solimar, donde terminan de estrangularla. Se arroja hacia un terraplén su cadáver ya en ese momento, entre las 8 y las 10 de la mañana del 1 de enero de 1992. ¿La segunda víctima también muere como consecuencia de una asfixia? Sí, en todos los casos se da un mecanismo de sofocación que, quiero aclarar, no es estrangulamiento, no es estrangulación, sino es una sofocación manual
que tiende con gran fuerza en las manos del agresor a oprimir la tráquea y la carótida de la víctima, y de esa manera se logra dejarla en estado de indefensión y posteriormente conducirla a la muerte. Tiene la peculiaridad este tipo de ataque que revela una lujuriosidad en el agresor, en el asesino, porque se da una especie de regodeo con el instante fatal, ¿verdad? Bueno, yo hace más de 26 años que colaboro en forma honoraria con la policía y con las familias en caso de personas desaparecidas. Y a partir del 91, a fin del 91, fue que empezaron a pasar estos casos. El 92, Miller, que fue el primer caso que participé. La policía, debido a toda, digamos, la presión que se estaba generando por una serie de mujeres fallecidas, incluso alguna violación que había, algún intento de violación que había habido, que al principio no se lo había asociado a la misma persona, en este caso Pablo Goncalves. De hecho, toda la investigación que llevó de alguna forma a detener y a inculpar a Pablo Goncalves se hizo desde el punto de vista científico. Yo lo que hice sí fue un aporte, a mi criterio increíble, de mis perspectivas, como una experiencia personal, debido a las coincidencias, ¿no?, que hubo en esos casos, ¿no? Incluso estuve declarando el 10 de febrero del 93, cuando a ella la encuentran. Estuve en San José y sí, porque entre los apuntes en el pizarrón estaba el mismo bosquecito de acacias donde apareció María Victoria Williams 48 horas después. O sea, yo había estado con la policía 2 días antes en el lugar, acostándome en el lugar donde ella apareció, diciéndole cómo la veía. Incluso la policía me preguntaba, sí, pero no está. Bueno, sí, pero capaz que está muerta y después la tira acá en este lugar. De hecho, por ejemplo, si la policía hubiera estado, digamos, de alguna forma monitoreando ese lugar, posiblemente hubieran podido encontrar a Pablo Goncalves tirando el cuerpo en ese mismo instante, ¿no? Y son esas cosas sorprendentes, por supuesto, que me marcaron, digo, para siempre, ¿no? O sea, yo, independientemente del aporte que hice, no tuve una vinculación directa con Pablo Goncalves, ni siquiera, digamos, tuve una visualización asociada a él. O sea, sí, la información que obtuve fue asociada más a las víctimas que al victimario. Entiendo que pagó una de las penas más largas que se han pagado a nivel penal, o sea que de alguna forma quizás su deuda con la sociedad la tenga paga, quizás no, por supuesto, con la familia, con la pérdida de una hija o con todas las circunstancias pero bueno, y sí, me llama la atención y me preocupa un poco siempre pensar que, bueno, de que pueda cambiar esa actitud y que no sea un peligro latente. Gabriel, ¿cómo definirías vos a Pablo Goncalves? ¿Cómo definiría? Por lo que lo conozco, digamos, que es un psicópata. Lo que conozco de él, no conozco otra cosa. Cometió asesinato, pero básicamente es un psicópata. ¿Qué fue lo que te motivó a ti a escribir, en el marco de su liberación, un artículo que fue tremendamente comentado a nivel de redes sociales, en tu blog, en El Observador, de "te asusta que liberen a Pablo Goncalves"? ¿Qué fue lo que te llevó a hacerlo? La mayor parte de las visiones que yo estaba viendo, leyendo y tal sobre la liberación de Goncalves tenían la misma característica que tienen en general los debates sobre seguridad pública, que es enfatizar en el miedo y no pegar en el clavo, digamos. El ejemplo de Goncalves sirve para analizar un montón de aspectos del sistema de justicia, pero en el caso puntual básicamente uno, y es que es un debate que se da a nivel mundial con qué pasa con los psicópatas. Hay un nudo difícil de desatar para el sistema de justicia, que es cualquier preso que va a la cárcel lo mandan a la cárcel por 2 razones: para sancionarlo y para rehabilitarlo.
En Uruguay el sistema es muy malo y ya sabemos que la rehabilitación por sí misma es mala, pero es mala porque el sistema es malo, digamos. Mientras que en el caso del psicópata se sabe que no tiene rehabilitación porque es incurable su enfermedad. Por lo tanto, el sistema entra en una contradicción. Lo manda a la cárcel para sancionarlo, pero ya de arranque sabe que no va a poder rehabilitarlo. Entonces se plantea una cuestión complicada, porque si lo metes en el sistema y lo consideras imputable, como se lo considera, luego cuando salga, ya sabes que va a salir no rehabilitado. Y lo otro es que los argumentos que se dieron para no darle la libertad anticipada era que había estado mucho tiempo preso, y eso le quitaba roce social. Y me parece que es un elemento que sirve en el debate de quienes piden penas cada vez más largas. Es un buen ejemplo de que las penas largas lo que hacen es alejar a los presos o a los delincuentes de la sociedad, y luego cuando tienen que rehabilitarlos. Me parece que era un tema que daba para debatir sobre cuestiones que van más allá del caso Goncalves. Nosotros estamos esperando que el Instituto Nacional de Rehabilitación dijera: este señor sale porque le hemos hecho una evaluación y está apto para vivir en sociedad, que es lo que se pretende. Después estuvimos viendo la cantidad de gente, de técnicos forenses, de psiquiatras, psicólogos que decían que esta persona es irrecuperable. Y entonces decidimos hablar y decidimos poner en unos carteles en Facebook, porque nosotros ni siquiera llamamos a la prensa ni nada, en Facebook, poniendo que por mi seguridad y la seguridad de las mujeres uruguayas, queremos tener una foto actualizada de Goncalves como de cada uno de los hombres convictos por violencia machista. Desde el Ministerio del Interior no se quiso difundir una fotografía de Pablo Goncalves actualizada, un pedido desde Mujeres de Negro. ¿Crees que los medios de comunicación deberían haber tratado de conseguir esa foto? ¿Sirve, no sirve desde el punto de vista periodístico el saber hoy cómo está Goncalves? Digamos, si llegamos a la conclusión de que es relevante, deberíamos hacerlo con todos los presos que salen y que son peligrosos, y sabemos que el 6 de cada 10 van a reincidir. Deberíamos hacerlo con todos. ¿Por qué hacerlo con Pablo Goncalves? Reitero, él ya cumplió la pena. Hay que tratarlo como cualquier otro. ¿Por qué divulgar la cara de él ahora? ¿Cuál es el motivo? ¿Seguirlo sancionando ahora? No nos corresponde a los medios seguirlo haciendo. Pero en realidad nosotras entonces después salimos, cuando hicieron el primer reportaje, salimos diciendo lo que nosotras verdaderamente creíamos que era justo, y que es que el Instituto Nacional de Rehabilitación saliera y dijera que este señor va a salir porque ha cumplido la pena, pero también porque está evaluado positivamente para vivir en la sociedad como una persona más, cosa que eso nunca lo logramos hasta este momento. ¿Qué sucedió en el caso de Pablo Goncalves? Pablo Goncalves, como es sabido, se ha desdicho de sus iniciales confesiones y mantiene su inocencia hasta el día de hoy. E incluso ese mantener la presunta inocencia fue visto por la Suprema Corte de Justicia y por, los peritos que hicieron los respectivos peritajes psicológicos como un elemento de peligrosidad, una no aceptación del delito en sí. Por lo tanto, al no arrepentirse, se entendía de que no estaba todavía preparado para convivir en la sociedad. Y por eso, en el año 2012, se le negó la libertad anticipada. O sea, él ahora logra su libertad simplemente por cumplimiento de la pena, según nuestras normas del derecho procesal. Tú me decías que hay psicólogos o peritos que han dicho que esta persona no cambió su forma de pensar o su forma de ser, y que puede ser peligroso también. Sí, pero eso lo dijeron peritos que no eran del INR. Eran peritos que salieron de diferentes medios de comunicación, que evaluaban, hasta escritores, criminólogos, que evaluaban la forma de haber sido de él. Incluso a nosotros nos llegó que el juez que lo había atendido por primera vez, claro, que es hace 23 años, que decía que era irrecuperable, que nunca se había arrepentido. Entonces nosotros nos entró una desazón. Y nos entró una desazón pensando en la indolencia que tiene un instituto como el Instituto Nacional de Rehabilitación de no amansar las aguas. Y por eso pedimos ese reclamo, que no lo hemos tenido todavía.
usted realizó, Pombo, ¿cuál fue la motivación de Goncalves para cometer estos crímenes? ¿Hubo una motivación en particular que una a las 3 víctimas? El asesino en serie tiene características que son peculiares, que solamente ese tipo de asesino las tiene. Como por ejemplo el matar por matar, o sea, la compulsión del asesinato por placer, sin que haya una motivación racional. La mayoría de los criminales, aún los que cometen crímenes y los podemos designar como homicidas, nos guste o no, tienen una motivación racional. El sentido común nos dice, bueno, caramba, por algo este hombre hizo lo que, o esta mujer hizo lo que hizo. Ejemplo, un crimen, digamos que precede a un robo, a un hurto. Hay un afán de lucro. Después hay un exceso del delincuente que lleva a matar a la víctima. El asesino en serie no tiene una motivación. Su motivación, si la hay, es interna, y lo que sí tienen cada uno de ellos es una firma particular, lo que en criminología se llama firma de que cada asesino tiene una característica peculiar y propia. Y en el caso de Goncalves, ¿cuál es esa firma? Como comenté anteriormente, había un ataque de sofocación manual que no buscaba matar inmediatamente a la víctima, sino reducirla por medio de una maniobra fuerte de sofocación que le producía ese ahogo que permitía al asesino gozar, disfrutar, regodearse con tener a la víctima en su poder y en esa agonía de la muerte. Esto se verifica en los 3 casos, pero si hay uno que es más claro, es el de esta infortunada chica salteña, Williams, la cual, además de ser estrangulada, el asesino le aplica una bolsa de nylon para que sea la desesperación de la víctima mayor. Por lo tanto, acá se da claramente una de las particularidades. Además del estrangulamiento, la colocación de un elemento ritual, que en este caso fue corbatas. Por lo menos en el caso de la segunda víctima, de la chica Andrea Gabriela Castropena, después que la misma estaba muerta, le es colocada, le es anudado alrededor de su cuello una corbata de color verde con franjas blancas y verdes. Cuando se hace la requisa policial con las garantías legales correspondientes, se encuentra un juego de corbatas que, en la casa de Goncalves me refiero, que había sido adquirido por su fallecido padre, el diplomático Hanley Goncalves, en una fábrica inglesa que ya estaba cerrada. Por lo tanto, ese tipo de corbatas era imposible que aparecieran. Planteas un concepto en tu artículo que refiere a la estigmatización que tiene Pablo Goncalves. ¿Por qué es un preso estigmatizado? Y bueno, es un preso estigmatizado porque ya desde el arranque se dio con él lo que se da con otros, como digo, con otras cuestiones de la seguridad pública. Hay un tiroteo en Pocitos y los medios están 3 días hablando del tiroteo en Pocitos, cuando en otros barrios periféricos hay tiroteos todos los días y no le damos bola. Dobles asesinos hay montones, triples, cuádruples. Hay gente que mató a 8 personas y no nos enteramos ni de su nombre. Fue un crimen cometido en determinado sector de la sociedad. Se lo señaló como un asesino serial rápidamente. Me parece que tenía todos los aditamentos para hacerlo famoso, como hay otros delincuentes que en su momento también se hicieron famosos por distintas razones. Hay quienes te cuestionaban el artículo en redes sociales diciéndote, bueno, pero el punto es que a diferencia de los otros casos que vos mencionás, por ejemplo, en el caso de Cosita, por ejemplo, otros presos que mataron, como vos decís bien, me acuerdo del caso de Borrás en Colonia, que mataron 2, 3, 4 personas. De alguna forma esos asesinatos se justificaban por otro lado, ¿no? O por ser un ajuste de cuentas, o porque era una cuestión de enfrentamientos entre bandas. Pero en el caso de Goncalves no había nada que motivara esos asesinatos atrás, o que de alguna manera lo justificaran. Era el placer que le daba matar. Porque así es la enfermedad del psicópata. Esa es la característica del psicópata. El psicópata es consciente de lo que está haciendo, pero no siente. Ahora, si lo vamos a medir desde esa perspectiva, horrible medirlo desde esa perspectiva, pero ya que se plantea, Goncalves no tenía ninguna relación con las víctimas.
y hay personas que no solamente tienen relación con las víctimas, sino que son familiares. Hay padres que han matado a sus hijos a martillazos. Entonces, digamos, y son producto de otra enfermedad. Esa es la característica que Goncalves tiene. Ahora, ¿va a volver a delinquir, va a volver a matar? Algunos técnicos dicen que no, y otros dicen que puede ser, y no se sabe. La verdad es que no se sabe. Goncalves es casi el más famoso de todos. Han soltado otros tantos también que de pronto no son tan famosos y que de pronto son tan o más peligrosos que él. Si eran psicópatas, si no habían sido evaluados positivamente y salieron, me parece una irresponsabilidad, porque el derecho, mi derecho, yo no lo voy a negociar, el derecho a vivir tranquilamente. En Argentina hay un hombre que le dieron 44 años, no me acuerdo cómo se llama, pero él le dieron 35 años y hace 44 que está, porque cuando va a salir le hacen la evaluación y es peligroso, y entonces no lo sacan a la calle. El sistema es así, cumplió la pena más larga que debe haber habido entre la historia de los presos, la cumplió casi toda, no hay nada que decir, el tipo cumplió y hay que liberarlo. Entonces, ¿qué debate hay en torno a eso? El debate que puede haber es si queremos implementar la cadena perpetua o la pena de muerte. Y lo otro, que es si va a volver a delinquir o no, ya te digo, no se sabe. Los expertos no lo pueden decir. Entonces, es un debate medio sin salida el que se planteó. Nosotros lo único que decimos es que el Instituto Nacional de Rehabilitación nunca salió a la palestra para decir que este hombre estaba evaluado positivamente para vivir en la sociedad. A mí, desde luego, y a la institución que represento, no nos vale, y yo creo que a cualquier ciudadano, no nos vale esto de que cumplió la pena. Cumplió la pena, bueno, cumplió la pena, es verdad, tiene derecho a salir, es verdad, como todas las personas que están privadas de libertad, porque mirá que nosotras creemos en la rehabilitación. Esta casa la hicieron los presos, estas casas la hicieron los presos que estaban en ese momento, no se llamaba Instituto Nacional de Rehabilitación, me parece, ahora mismo no recuerdo bien, pero esta casa la hicieron los presos. Nosotros hemos convivido con esos presos, porque la gente tiene derecho a rehabilitarse, pero no es lo mismo una persona que te dicen que es un psicópata que no tiene arreglo, porque eso es lo que nosotras no entendemos. No entendemos cómo el INR nos sale diciendo, bueno, no se preocupen, que este hombre está rehabilitado.